Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos. Buenas noches, Fiorella Tineo. Vamos a esperar unos minutos. De Comercio Exterior. A ver, un momentito, recién creo que está grabando ya. Muy buenas, a ver, un ratito para mirar la cámara. A ver, estoy compartiendo. Ya. Muy buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, estructura de un municipio, dentro del curso de gestión pública. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración con estudios de maestría en Educación con mención en docencia universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En el curso de gestión pública, estructura de un municipio. A ver. Tenemos, pues, por ejemplo, he tomado la Municipalidad Provincial de Piura, ¿no? Se dice, pues, que las municipalidades, para que puedan cumplir con sus competencias municipales, son ese conjunto de funciones que tienen atribuidas por la Constitución Política del Estado y desarrolladas, pues, en la Ley Orgánica de Municipalidades, y que debe contar, ¿no?, con un marco general que toda administración pública tiende a decidir libremente o no determinados asuntos como de orden legal y de administración. Y en el desarrollo, pues, de los gobiernos locales se ha detectado, pues, la existencia de diferencias y o de desviaciones que inciden, pues, negativamente en el cumplimiento de objetivos y metas. Tales aspectos se tornan, pues, ya repetitivos, y el no superarlos oportunamente da lugar a que se agudicen esas deficiencias existentes y además ocasionen problemas de mayor magnitud. Y tenemos, pues, con el... A ver, un momentito. Y tenemos, pues, se está grabando, sí se está grabando. Y tenemos, pues, municipalidades como San Juan del Lurigancho, gobiernos regionales, gobiernos locales, que están imbuidos, pues, últimamente de bastante corrupción, y lo vemos a través de los medios de comunicación, ¿no? Y por ello tocamos el tema en cuanto a estructura de un gobierno municipal, de una estructura de un municipio. El órgano de control institucional, basado, pues, en el artículo 70, el órgano de control institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad, pues, es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad, pues, con esos artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias, promoviendo, pues, la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad, la eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución, pues, de los servicios de control simultáneo y posterior
de control relacionados pues con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias. El órgano de control, entidad, se ubica pues en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, es decir, en el primer nivel de la estructura orgánica de la misma, ¿no? Entonces vemos como antecedentes también que las municipalidades, pues, como órganos de gobierno local, tienen asignado, entre otras funciones, la organización, la reglamentación y, en su caso, pues, la administración de los servicios públicos de responsabilidad tales como planificación del desarrollo urbano y rural, ejecución de obras de infraestructura local, para satisfacer pues esas crecientes necesidades de la población y de nuestro país, que para ello pues el presupuesto público, de acuerdo a su pliego de pedidos, ¿no? Tiene asignados pues para pagar las pensiones, mensualidades de sus trabajadores y también para hacer esos proyectos de inversión, ¿no? De mejoramiento de infraestructura, con la finalidad pues el Estado de esa descentralización, de que lo ejecuten tanto gobiernos regionales como gobiernos locales. Pero vemos pues lamentablemente muchos de esos fondos pues son desviados, se compran pues se compran inmuebles, se compran camionetas, colocan algún negocio, colocan testaferros para aparentar pues algo, obras fidedignas, y cuando va a ver la Contraloría, pues no existe, o se ha hecho un adelanto y no está realmente esa construcción, ¿no? Y lo vemos a diario, lo vemos en las noticias, lo vemos en los diarios, ¿no? Y esa situación, pues, incomoda mucho al ciudadano, porque si bien es cierto, las municipalidades, pues, tienen esa posibilidad de cambiar la infraestructura, mejorar el nivel de vida de la ciudadanía. Y por ello, ¿no? Las municipalidades tienen, ¿no? Una regulación jurídica. Las municipalidades son instancias descentralizadas, correspondientes pues a los niveles de gobierno local, que emanan de la voluntad popular, y es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica, administrativa y en los asuntos pues de su competencia. El órgano de control, ¿no? Está a cargo pues de un funcionario con categoría de gerente, quien depende pues funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República, y es designado previo concurso de méritos y cesado por la Contraloría General de la República. Luego tenemos pues en esa autonomía política, ¿no? Esa autonomía municipal tiene 3 dimensiones que consisten pues en que se le da autoridad para hacer cumplir todos los asuntos que la ley les ha encomendado para impulsar el desarrollo local. Y en esa autonomía política, ¿no? Porque tiene autonomía política, autonomía administrativa y autonomía económica, la municipalidad, como elemento de la autonomía local, pueden emitir normas con naturaleza pues de ley material, como son esas ordenanzas. También las municipalidades están constitucionalmente facultadas pues para decidir qué cosa hacer para lograr el desarrollo local, ¿no? Y en esa auditoría, en esa autonomía administrativa, porque ya hemos hablado de la autonomía política, tenemos autonomía administrativa, y que se refleja pues en la posibilidad de emitir reglamentos, actos administrativos, en la organización interna, en la contratación y ejecución de las decisiones. Y estas son varias formas de cómo se manifiesta su auditoría administrativa. Y en cuanto a su autonomía económica, se da pues en 2 aspectos: en la posibilidad de generar pues sus propios recursos, y en segundo lugar, en disponer de los recursos que tiene, ¿no? Porque la municipalidad también tiene sus propios recursos, también tiene el fondo común, tiene también
el canon, si está pues en su jurisdicción el canon petrolero o el canon minero, dependiendo dónde se ubique, ¿no? Entonces, en esa autonomía económica se da pues en dos aspectos, en la posibilidad de generar sus propios recursos y en segundo lugar pues en disponer de los recursos que tiene. Sobre el primero, uno de los medios más importantes es la tributación municipal en ejercicio pues de la potestad tributaria y decidir pues sobre su presupuesto. Nosotros sabemos que las municipalidades cobran pues por licencia de construcción, licencia de funcionamiento, impuesto de alcabala, impuesto a las transferencias, papeletas, etc. Existen pues tres tipos de municipalidad. Cuando hablamos de municipalidad, la ley orgánica de municipalidades reconoce pues tres tipos de municipalidades. Tenemos las municipalidades provinciales que ejercen el gobierno local en las demarcaciones provinciales. Tenemos las municipalidades distritales que ejercen pues ese gobierno local en las demarcaciones distritales. Y municipalidades de centros poblados que se crean pues por ordenanza municipal provincial y ejercen pues funciones delegadas, las que se establecen pues en la ordenanza de que las crea para el cumplimiento pues de sus funciones. Municipalidades provinciales y distritales deben designar pues recursos, se le debe asignar pues recursos económicos de manera mensual. Hemos visto en los últimos días en el diario acá de Correo en Piura, pues, ¿no? Que de la municipalidad provincial de Ayabaca, ¿no? Está llegando, pues, han cogido preso al alcalde, a su hijo, por hacer valorizaciones de obras que no están enmarcadas, ¿no? Que no, o sea, como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Han visto la forma de sacar del presupuesto, ¿no? Para obras que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, por eso mismo el control que ejerce la Contraloría y que se está viendo, ¿no? En los últimos casos, tanto en gobierno regional como de Junín, gobierno regional de Tumbes, gobierno regional del Callao, etcétera, de gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales que están enmarcadas en estos actos de corrupción. Y hablamos pues de la municipalidad como una institución del Estado, con personería jurídica facultada para ejercer pues el gobierno de un distrito o de una provincia, promoviendo pues esas necesidades de la población y el desarrollo de su ámbito. Y cuando hablamos de municipio, es considerado pues como la entidad que agrupa tres componentes interrelacionados: la población, el territorio y la organización local. Y cuando hablamos del Consejo Municipal, que constituye pues un órgano de gobierno municipal que cumple las funciones normativas y de fiscalización, integrado por el alcalde o alcaldesa o los regidores o las regidoras, ¿no? Y la misión de la municipalidad pues está contenida en esa ley orgánica de municipalidades que establece pues que su finalidad está definida por tres elementos: ser una instancia de representación. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos y ciudadanas quienes democráticamente deciden otorgar un mandato para que tanto alcaldes como regidores asuman pues su representación en la conducción del gobierno local, y dicho mandato está sujeto pues a un conjunto de reglas que, si no son cumplidas, pueden generar el retiro de la confianza ciudadana y por tanto el resquebrajamiento de la legitimidad para ejercer dicha representación. Eso es en la misión de la municipalidad, ser una instancia de representación. Y cuando hablamos ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible, la municipalidad, por tanto, como un órgano de gobierno local, es la entidad pues llamada y facultada para liderar esa gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrital o provincial, entendiendo por desarrollo integral sostenible un proceso pues de mejora de la calidad de vida de la población, eso que tanto se exige, ¿no? Porque realmente es vergonzoso, a mí en lo particular digo, cómo pueden haber sido elegidos estas personas que no tienen ningún conocimiento de gestión pública,
de análisis de políticas públicas, de cómo desarrollar su propia comunidad o distrito, provincia, ¿no? Que no analizan realmente el daño que le hacen no solo a la población, porque en realidad el dinero que se les asigna mediante el presupuesto público o por los ingresos propios que tengan de su comunidad es dinero de toda la ciudadanía, ¿no? Y ellos hacen uso como quien está en su chacra y dice, ¿no? Como anoche escuché a un representante del partido de gobierno decir, nosotros tenemos derecho a los cupos, o sea, los ministerios, a ocupar los ministerios, o sea, como quien se ha sacado la tinta, entonces solo deben ser del partido de gobierno, como si tuvieran pues máximos representantes, gente bien preparada para ocupar pues altos cargos. Se supone pues que el funcionario público que esté en una municipalidad o esté en un ministerio o esté dentro del gobierno, pues debe cumplir con un perfil, ¿no? Un perfil que todos lo vemos a la hora de postular, tienes que tener 5 años de experiencia, 5 años de experiencia en el sector público, 5 años de experiencia en el sector privado, 2 años de experiencia en el puesto en mención, etcétera, de toda la documentación que se les pide. Entonces, no se puede colocar a dedo, así no es la administración pública. Para eso hay perfiles dentro de cargos que se deben ocupar, ¿no? Y que deben cumplir con todas las normas que establece, pues, el ejercer un cargo como funcionario público. También se dice, pues, que la municipalidad es una instancia prestadora de servicios públicos, ¿ya? Entendidos como aquellos servicios brindados por la municipalidad que permiten, pues, a los ciudadanos, individual o colectivamente, pues, ser atendidos en determinadas necesidades que tengan carácter de interés público y sirvan al bienestar de todos, ¿no? La municipalidad puede cambiar, por decir, pistas, veredas, colocar servicios de agua, desagüe, mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, pues, que están dentro de su jurisdicción. Y tenemos, pues, en esos cuadros de puestos en la entidad, por decir, yo cogí el de la Municipalidad de Piura, y ahí dice, pues, el jefe de la oficina de persona, abogado, tal, mediante informe del 2020, de fecha 20 de febrero de 2020, antes de la pandemia, informa que la unidad de procesos técnicos indica que el cuadro de puestos tipo a la fecha no se ha logrado implementar porque se dispondrá de las acciones necesarias para su implementación. O sea, eso no está en la transparencia en el cuadro de puestos de la entidad. Luego tenemos en el manual de puestos tipos, la nota de sinceramiento nuevamente, de fecha 20 de febrero del 2020, informa que la unidad de procesos técnicos indica que el manual de puestos tipo a la fecha no se ha logrado implementar porque se dispondrá de las acciones necesarias para su implementación. Y si nos vamos pues a ese manual de perfiles de puesto, el manual de perfiles de puestos pues es un documento que tiene en cuenta el presupuesto asignado para la contratación y nombramiento de personal y determina pues las plazas necesarias para el cumplimiento de la labor institucional. Y encontramos pues en esa nota de sinceramiento nuevamente el mismo informe y de fecha tal, de febrero, informa que la unidad de procesos técnicos indica que el manual de perfiles de puestos se está implementando por unidades orgánicas. Lo he sacado hace poco en transparencia, ¿no? O sea, no hay ese perfil de puestos, o sea, y igual si es una municipalidad provincial, imaginémonos una distrital y una de un centro poblado. Tenemos pues la estructura orgánica del municipio, tenemos pues el Consejo Municipal, que constituye pues un órgano de gobierno que cumple pues funciones normativas, ¿no? Y de fiscalización, y está integrado por el alcalde y los regidores. Cuando decimos de los órganos de gobierno y dirección, pues está la alcaldía, que es el órgano ejecutivo del gobierno local, liderado pues por el alcalde, quien es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, ¿no? El alcalde pues
concentra diversas atribuciones, ¿no? Otorgándole pues un poder muy fuerte frente al Consejo Municipal. Entre otros aspectos, le otorga mayoría a su agrupación política, en el caso, por decir, aquí en Piura es el Partido Naranja, ¿no? De Keiko, esa es la agrupación política que actualmente tiene el gobierno municipal, ¿no? Está a cargo de un alcalde de ese partido político. Y entre las atribuciones más importantes señaladas pues, por la Ley Orgánica de Municipalidades, podemos decir que puede entre sus atribuciones convocar, presidir, dar por concluidas las sesiones del Consejo Municipal, ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal bajo su responsabilidad, proponer al Consejo Municipal proyectos de ordenanzas, de acuerdos, promulgar las ordenanzas, disponer su publicación, dirigir la formulación y someter la aprobación del Consejo al Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local, el programa de inversiones concertados pues con la sociedad civil y dirigir pues su ejecución. También proponer al Consejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos, licencias, etc. También podría resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo pues al texto único de procedimientos administrativos que tiene la municipalidad. Sin embargo, el alcalde tiene pues un conjunto de atribuciones establecidas en las leyes y que en lo fundamental es un mandato de los ciudadanos del municipio, es decir, es su primer servidor público, ¿no? En ese sentido tiene la obligación de representar los intereses de la población, defendiendo y protegiendo sus derechos en una relación armónica, eficiente y transparente. Y lo vemos, pues, que muchas veces se olvidan de los compromisos adquiridos, ¿no? Muchas veces buscan los votos y después se olvidan de esas poblaciones que se necesita a través del mismo gobierno local ir cubriendo esas brechas, ¿no? De mejorar tanto la infraestructura urbana, sus centros educativos que quedan en esa jurisdicción, viendo la posibilidad pues de mejorar pistas, veredas, alumbrado público, servicios básicos, ¿no? Que debe tener la población, ¿no? Para cubrir esas brechas y esos reclamos latentes, pero vemos, no necesariamente la municipalidad de acá, sino me refiero en general a las municipalidades, que muchos pues no hacen lo que la ley ordena, ¿no? Lo que la ley de municipalidades implica al asumir el cargo, lo que debe hacer realmente el alcalde, y que muchas veces, pues, lamentablemente vemos esos actos de corrupción que existen en la mayoría de municipalidades, ¿no? Porque parece ser que la descentralización, ellos lo entendieron, pues, como un manejo propio del dinero de todos los peruanos, ¿no? Y viendo, pues, las oportunidades de sacarle la vuelta, pues, a la ley, ¿no? El Consejo Municipal, después de la alcaldía, constituye pues un órgano de gobierno que cumple funciones normativas y de fiscalización. Está integrado por el alcalde y sus regidores, ¿no? Entre ellos, entre sus atribuciones del Consejo Municipal, pues tiene el Plan de Desarrollo Municipal concertado, el presupuesto participativo, el Plan de Desarrollo Institucional, el régimen de organización interior de la municipalidad, plan de acondicionamiento territorial, solo le corresponde a las alcaldías provinciales, el plan de desarrollo urbano, ¿no? Hacia dónde crece la ciudad, el plan de desarrollo rural, el sistema de gestión ambiental local, el reglamento también del Consejo Municipal, proyectos de ley de su competencia, el presupuesto anual, sus modificaciones, el cuadro de asignación de personal, ¿no? Aprobar también, el Consejo Municipal puede aprobar, modificar o derogar ordenanzas, crear también pueden modificar o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias. En otros también
En otras atribuciones también puede declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y de regidor, aprobar también proyectos de ley de su competencia, aprobar normas que promuevan pues la participación vecinal, constituir comisiones ordinarias y especiales, aprobar el balance anual, la memoria de la gestión, de todo lo realizado, ¿no?, durante la gestión, solicitar pues la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control. Quizás más debería ser la ley más específica de llegar pues a hacer esas auditorías externas a las municipalidades o auditorías inopinadas, ¿no? Pero por empresa, por asociaciones pues de estos auditores externos que vean pues cómo está los presupuestos, los ingresos, los egresos y cómo se están canalizando, que el Estado pues determine pues ciertas auditorías en la mayoría pues de municipalidades, sean provinciales, distritales o aquellas creadas en centros poblados. También otra de las atribuciones del Consejo Municipal puede aprobar la donación, venta o préstamo de sus bienes. Aprueban la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores, ¿no? Y nosotros sabemos que el presupuesto público pues indica cierto, ya las pensiones, sueldos están considerados y el Estado pues entrega mensualmente, ¿no?, mediante lo presupuestado, ¿no?, lo que ellos han alcanzado en su pliego, pero muchas veces pues se ven otros ingresos y se ha visto casos pues que los alcaldes se incrementan las dietas, ¿no?, sin estar autorizados porque la ley es muy clara. También como reglamento interno del Consejo tiene pues un instrumento normativo interno que establece pues la organización y funciones del Consejo Municipal. Y cuando hablamos del Consejo, las comisiones de regidores, los regidores son grupos, las comisiones de los regidores son grupos de trabajo conformados pues por los regidores o regidoras de las distintas agrupaciones políticas representadas en el Consejo y se organizan pues al interior del Consejo Municipal, realizan estudios, formulan proyectos y propuestas pues para mejorar la calidad de esta gestión municipal. También pueden emitir dictámenes sobre asuntos que sean tratados en las sesiones de consejo, fiscalizando pues de esta manera a la gestión municipal en los asuntos pues vinculados con sus funciones. Estas comisiones pueden ser de tipos ordinarias y especiales. Cuando son de tipo ordinarias, esa función, cuya función es de carácter permanente, por ejemplo, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, la Comisión del Vaso de Leche, es una función de carácter permanente. Cuando son comisiones especiales, son aquellas para realizar una actividad específica. Se dice pues, como es especial, es de carácter temporal, como por ejemplo organizar festejos por el aniversario de su distrito, ¿no? Y en algunos casos, dada la autonomía municipal y debido a que la ley no establece mayor regulación, se convoca pues a participar de tales comisiones a regidores o representantes de organizaciones sociales. La regulación sobre su funcionamiento debe estar señalada pues en el reglamento interno de consejo. ¿Y qué vienen a hacer los regidores? Los regidores pues son representantes de los ciudadanos elegidos ante el Consejo Municipal para asumir labores de producción normativa, de fiscalización de la gestión municipal, así como también para la presentación de iniciativas y proyectos de mejoras, ¿no? Y tenemos parte de lo que es la estructura orgánica y administrativa. Hablamos pues, hemos estado hablando de las comisiones ordinarias, de las comisiones especiales, de los órganos consultivos. Los órganos consultivos son el Consejo de Coordinación Local Provincial, la Junta de Delegados Vecinales, la Plataforma Provincial de Defensa Civil, el Comité de Administración del Vaso de Leche,
Comité Provisional de Seguridad Ciudadana, Comité Municipal por los Derechos del Niño y el Adolescente, Centro de Operaciones de Emergencia Provincial. Tenemos órgano de control que ya hemos visto, la alcaldía, el órgano de control institucional, órgano de defensa jurídica, como es la Procuraduría Pública Municipal, el órgano de apoyo a la alcaldía, la Secretaría General, la sugerencia de relaciones públicas e imagen institucional, y como órgano de dirección tenemos la sugerencia de atención al ciudadano y archivo central, sugerencia de apoyo a las comisiones del Consejo, y en órganos de línea tenemos la gerencia de administración y finanzas, la sugerencia de estudios y proyectos, la sugerencia de obras y liquidaciones, sugerencia de habilitaciones y control urbano, ¿no? Donde se entregan pues las licencias de construcción, los parámetros que deben cumplir, ¿no? Los estudios pues para realizar determinado proyecto, y por eso existe esa sugerencia de habilitaciones y control urbano, la sugerencia también de asentamientos humanos, la gerencia de transporte y movilidad urbana, que comprende pues la sugerencia de movilidad urbana, la sugerencia de transporte, en la gerencia de desarrollo económico local, sugerencia de desarrollo empresarial y sugerencia de turismo. Están a cargo de la gerencia de desarrollo económico. En la gerencia de comercialización y autorizaciones municipales tenemos la sugerencia de comercialización, la sugerencia de licencias y autorizaciones municipales, la sugerencia de la familia y la salud preventiva, ¿no? En la gerencia de educación, cultura, deporte y recreación tenemos pues la sugerencia de educación y cultura, sugerencia de deporte y recreación. En la gerencia de seguridad ciudadana, defensa civil, tenemos a la sugerencia de seguridad ciudadana, sugerencia de defensa civil. En la gerencia de fiscalización y control tenemos la sugerencia de operaciones y fiscalización, y también la sugerencia de control de sanciones y la sugerencia de policía municipal. En los órganos descentralizados tenemos la Caja Piura, la CEMAC Piura, EPC Grau, que es Fundación Piura, el SAT Piura, el Instituto Vial Provincial, ¿no? Y cuando hablamos pues de esa organización funcional municipal, ¿no? Y la organización municipal viene a ser ese proceso permanente, pues, que identifica las funciones y estructuras internas, agrupándolas y ordenándolas para asignar, transferir, descentralizar o delegar o desconcentrar funciones específicas y responsabilidades con la finalidad, pues, de lograr los objetivos y metas mediante, pues, una administración eficiente y una adecuada prestación de servicio. Las municipalidades, pues, se caracterizan por tener un modelo de organización común u homogéneo, y ello se debe, pues, a esa diversidad local donde existen y funcionan. El tipo de organización que tiene una municipalidad experimenta cambios debido a que se encuentra sujeta pues a esos principios de flexibilidad, es decir, no es un modelo rígido ni eterno, y tiene pues también un principio de adaptabilidad, tiene en cuenta pues factores externos o internos. Cuando hablamos de esa estructura municipal, que es el diseño final de la organización de la misma, las distintas funciones y áreas, ¿no? Se ven mencionadas ya entre sí, ¿no? Y sabemos pues que la estructura orgánica municipal está formada pues en 3 funciones institucionales. Tenemos esa función de gobierno, esa función ejecutiva y esa función técnica. Y cuando hablamos de función de gobierno, la ejerce pues el alcalde, los regidores, quienes tienen pues esa responsabilidad de definir los grandes objetivos institucionales y establecen pues esas políticas y metas. Eso es el alcalde y los regidores. Y en la función ejecutiva la ejercen pues los órganos de dirección de apoyo y de línea, que son los responsables y metas a implementarse. Las municipalidades se organizan básicamente mediante los siguientes órganos: órganos de gobierno, órganos consultivos de participación y coordinación, órgano de control,
órgano de defensa judicial, órgano de dirección, órganos de asesoría, órganos de apoyo, órganos de línea, órganos desconcentrados, órganos descentralizados, y todo ello, pues, cuando hablamos de los órganos de gobierno, que son los encargados de establecer, pues, esos objetivos y políticas de desarrollo de la municipalidad y orientar, pues, la organización y la gestión municipal. Y cuando hablamos, pues, de órganos consultivos, de participación o de coordinación, son esos órganos encargados de la participación, coordinación y consultoría técnica para fines específicos de los órganos de gobierno. Y cuando hablamos de los órganos de control, ¿no?, que están dentro de la estructura orgánica municipal, es el responsable de cautelar, el órgano de control es el responsable de cautelar, fiscalizar, evaluar y fomentar, pues, la correcta utilización de los recursos que moviliza la municipalidad. Y cuando hablamos del órgano de defensa judicial, es el responsable de esa defensa judicial de la municipalidad, encargado, pues, de esa representación, y representa, pues, la defensa de los intereses y derechos, pues, de una municipalidad o de la institución. Y cuando hablamos dentro de la estructura orgánica también de los órganos de dirección, es el encargado, pues, de dar cumplimiento a esos objetivos, a esas políticas emanadas por los órganos de gobierno. Cuando hablamos dentro de la estructura orgánica municipal de los órganos de asesoría, son los órganos, pues, que encargados de brindar asesoría a los distintos órganos en los asuntos de su competencia. Y cuando hablamos de los órganos de apoyo, son los responsables, pues, de esas acciones de apoyo administrativo y técnico a los demás órganos de la municipalidad. Tenemos también los órganos de línea, que brindan, pues, desarrollo, se logra, pues, mediante, son los responsables, pues, de brindar esos servicios, esas actividades, proyectos, obras públicas en beneficio de la comunidad. Y cuando hablamos, pues, de órganos desconcentrados, son los órganos municipales que ejercen competencias por delegación de la alcaldía. Y cuando hablamos de órganos descentralizados, son instituciones con personería jurídica de derecho público que ejercen con autonomía competencias en determinados ámbitos territoriales y funcionales, ¿no? Y tenemos como órganos descentralizados, acá, por ejemplo, en la municipalidad de Piura, ¿no? La Caja Piura, ¿no? Y la Caja Piura, pues, nació bajo una tesis del señor Gabriel Cayo Olmos, ¿no? El año 78 se creó, pues, en 1978 se creó la Ley de Municipalidades, ¿no? Y en el título 5 contempla, pues, la creación de una banca municipal en el año 79. Con fecha, pues, 26 de abril, el estudiante en Administración de Empresas de la Universidad de Piura, el señor Gabriel Gallo Olmos, expone, pues, ante el director de Servicios Comunales del Consejo Provincial de Piura su tesis de grado en torno, pues, a la creación de la banca municipal y la caja de préstamo municipal, ¿no? Habiendo hecho, pues, un estudio concienzudo y a fondo sobre este tema, el 16 de mayo, en sesión ordinaria del Consejo Provincial de Piura, se nombró, pues, una comisión de asesoramiento para que se aboque al estudio y análisis del proyecto, ¿no?, a fin de adaptarla a la realidad municipal. Y ahora vemos, pues, cómo ha crecido como institución la Caja Piura, ¿no? Tenemos que la propiedad, ¿no?, de la Municipalidad Provincial de Piura es el principal, la Municipalidad Provincial de Piura es el principal accionista de la Caja Piura, entidad que opera con completa autonomía administrativa, económica, financiera, contando, pues, con una participación patrimonial del 98.48% al 31 de diciembre del 2020. Y vemos, pues, que ya en varias ciudades del país, en varias provincias de nuestro departamento está la Caja Piura, ¿no? Y nació, pues, de un proyecto de un estudiante de la Universidad de Piura.
Y en cuanto hablamos también de EPC Grau, que es una empresa que opera principalmente en el sector aguas y residuos y infraestructura, conecta pues sus contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta pues con operaciones en Perú y en Piura, ¿no? EPC Grau es una empresa prestadora de servicios, ¿no? Sobre el agua, es una empresa municipal peruana que funciona pues como entidad privada. Opera en Piura, en Sullana, en Talara, en Paita, en Chulucana y todas en la provincia de Piura. La compañía pues ofrece servicios de recolección de aguas residuales y de producción y distribución de agua potable. Cuando vemos, por ejemplo, también dentro de todo lo que emana pues de una municipalidad, también tienen sus documentos de gestión. Esos documentos de gestión tenemos el Reglamento de Organización y Funciones, más conocido como el ROF, que es un documento técnico normativo de gestión que completa, regula y fija la estructura orgánica de la municipalidad, en el cual pues se precisa la naturaleza, la finalidad, las funciones generales, tipificando pues las atribuciones en relaciones con las unidades orgánicas. También tenemos el CAP, que es el cuadro de asignación de personal, que es un documento técnico normativo de gestión institucional que contiene y permite pues normalizar las previsiones de cargos necesarios que requiere la municipalidad, determinando pues la cantidad, la característica de los puestos de trabajo que son necesarios para proporcionar pues servicios y lograr los fines y objetivos institucionales, ¿no? La cuadro de asignación de personal que deben cumplir un perfil del servidor público. En el presupuesto analítico de personal, que viene a ser el PAP, ¿no? Como otro documento de gestión, es un documento pues que incluye las plazas requeridas durante el año de gestión presupuestal y que están pues debidamente financiadas a través del presupuesto institucional. Las plazas es la dotación presupuestal que se considera pues en cada uno de los casos para las remuneraciones por los servicios específicos de personal permanente y contratado, de acuerdo pues a la disponibilidad económica de la municipalidad. En el Manual de Organización y Funciones, el famoso MOF, ¿no? Manual de Organización y Funciones, que es un documento normativo, ¿no? Recuerden que el ROF es un documento técnico, pero el MOF es un documento normativo que describe pues esas funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo. Y están desarrolladas pues a partir de la estructura orgánica, indica pues las funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones y de acuerdo con el cuadro para asignación de personal. Y cuando hablamos del MAPRO, que es el Manual de Procedimientos Administrativos, es un documento descriptivo y de sistematización normativa de carácter pues instructivo, informativo, cuyo contenido pues es el detalle de los procesos generados para el cumplimiento pues de las funciones. Y tenemos el famoso TUPA que escuchamos, ¿no? El TUPA en diferentes municipalidades, etcétera. Entonces, el TUPA es el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Es un documento unificado que contiene, pues, toda la información relativa, pues, a esa tramitación de los procedimientos administrativos que se generan en la municipalidad. Y cuando hablamos de sistemas administrativos, dentro de lo que es las municipalidades, viene a ser ese conjunto de políticas, normas, procesos, cuya finalidad pues es dar racionalidad, eficacia, uniformidad a la gestión municipal. Dentro de los sistemas más relevantes que tenemos dentro de la administración pública y aplicado pues a las municipalidades, tenemos pues el sistema de gestión de recursos humanos, o sea, de personal. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos establece pues
desarrolla y ejecuta pues la política de Estado respecto al servicio civil y comprende un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Luego tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y es allí, ¿no? Muchas veces allí, como se dice, donde se pone el dedo salta la pus, ¿no? Porque muchas veces eso está apañado, no se lleva un control exhaustivo, no digo en todas las municipalidades, pero sí es el Sistema Nacional de Abastecimientos, es el conjunto interrelacionado de políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos técnicos orientados pues al racional flujo de dotación o suministro, empleo, conservación de los medios materiales que utilizan pues las entidades del sector público, ¿no? Ahí es el Sistema Nacional de Abastecimiento, pues ve todo lo relacionado al flujo, dotación o suministro, o sea, si les falta algo a través de la Oficina de Abastecimientos, ¿no? Y tenemos pues el Sistema Nacional de Presupuestos, que es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen pues al proceso presupuestario. Luego tenemos dentro también el Sistema Nacional de Tesorería, que es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, instrumentos orientados pues a la administración de los fondos públicos en las entidades del sector público, cualquiera sea esa fuente de financiamiento y el uso de los mismos. Luego tenemos el Sistema Nacional de Endeudamiento, que es ese conjunto de órganos y procedimientos orientados pues al logro de una eficiente administración del endeudamiento a plazos mayores de un año de las entidades y organismos del sector público. Tenemos pues el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Defensa Judicial del Estado, los Sistemas Nacional de Control, ¿no? Y también tenemos los patrimonios que tienen, patrimonios locales que tienen los gobiernos, ¿no? Las entidades locales como personas jurídicas de derecho público con capacidad plena para el ejercicio de sus funciones necesitan también ser titulares de bienes y derechos para el cumplimiento de los fines que les están atribuidos por el orden jurídico. Necesitan contar pues con medios personales, materiales, jurídicos, en lo relativo pues a medios materiales, es decir, a los bienes con los que puede contar un municipio para la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos. Y entre los bienes municipales se clasifican pues de dominio público y bienes patrimoniales. Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público, así los bienes de dominio público, los bienes comunales. Cuando hablamos de los bienes de dominio público, la noción pues de dominio público se constituye pues sobre la base de tres elementos determinantes, que es la titularidad que pertenece a una administración pública, su afectación a un uso o servicio público, y un régimen jurídico especial en el ámbito local, pues distinguimos que son bienes de uso público, los caminos, las carreteras, las plazas, las calles, los paseos, los parques, las fuentes, los canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización. Son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento pues de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales, tales como los palacios municipales, los edificios en que se funcionan las mismas, los camales, los mercados, las postas médicas, los hospitales, los albergues, las cunas, las bibliotecas, los cementerios, los elementos de transporte, piscinas, campos de deporte y en general cualquiera de otros bienes directamente destinados pues a la prestación de servicios públicos. Hemos hablado de los bienes de dominio público y los bienes comunales son bienes pues de los municipios
o de las entidades locales menores cuyo aprovechamiento pues corresponde al común de los vecinos. Y cuando hablamos de bienes patrimoniales, ¿no? Son bienes patrimoniales o de propios, los que siendo de propiedad de la entidad local no estén destinados pues a uso público ni afectado a ningún servicio público y pueden constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad, o sea, para la misma municipalidad. Tenemos pues la propiedad intelectual de una obra literaria o científica o artística, los patentes de invención, etc. Y en cuanto a obligaciones municipales, ¿no? Las obligaciones que tiene una municipalidad tienen la obligación, pues, de formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen. El catálogo o relación circundada de todos los bienes y derechos de cualquier clase que pertenezcan al municipio. El inventario pues refleja la totalidad de bienes y derechos de la entidad. También tiene pues los bienes se reseñarán en el inventario por separado, ¿no? Y se agrupan como bienes inmuebles, los muebles pues de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico. También tiene vehículos, terrenos, muebles no incluidos en los grupos anteriores, semovientes cuando son animales, bienes y derechos también revertibles, bienes que pertenecen a la entidad pasado cierto día o cumplido cierta condición. Y también los bienes de dominio público que son inventariados y se hace ese registro y defensa pues de los bienes de la municipalidad. Y dentro de las funciones, ¿no? Se creó acá en Piura pues un organismo que lleva los impuestos, igual está en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país, la Administración Tributaria de Piura, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria de Piura, ¿no? Que sirve pues con transparencia, eficiencia y equidad al ciudadano, comprometiéndolo pues con ese desarrollo de Piura y gestionando pues con calidad de cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Servicio de Administración Tributaria de Piura es una entidad adscrita a la Municipalidad Provincial de Piura, es donde uno cancela pues sus impuestos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, hoy día nos ha tocado la estructura de un municipio, sus obligaciones, cuando ejerce pues el alcalde, los regidores, en ese consejo, ¿no? El municipio, todas las funciones que como ellos como funcionarios públicos cumplen pues también ciertos perfiles y a la vez pues todas esas funciones, todo lo que atañe trabajar para una municipalidad y a la vez ejercer el cargo pues de alcalde o de regidor, ¿no? Todas esas normativas que hay, ese control que hace el Estado, ¿no? Para tener pues ese inventario de bienes por municipios provinciales, locales, o que también son municipalidades pues de zonas rurales, ¿no? Que se les asigna pues para que puedan desarrollarse en beneficio pues de la comunidad, se les asigna presupuestos, ¿no? Y todo ello pues en beneficio pues de toda la comunidad y justamente va a cubrir esas brechas los gobiernos locales en su función pues de cumplir como municipalidad todo lo que la ley de municipalidades les permite y también hay un sistema de control, un sistema, ¿no? De los que ellos pues deben de cumplir a fin de manejar eficientemente el presupuesto asignado. Muy bien, he terminado mi conferencia magistral. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.